Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero expresar mis agradecimientos a las directivas de la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Humana, ACER, y a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOC, por su cordial invitación para compartir con ustedes algunos conceptos sobre cómo la evaluación de la reserva ovárica afecta la toma de decisiones, tanto en las pacientes infértiles como en las pacientes que van a ser tratadas con técnicas de reproducción asistida. Para el propósito de esta charla no tengo ningún conflicto de interés y quiero exponerles esta agenda o estos objetivos de aprendizaje que vamos a recorrer a lo largo de esta charla, con definiciones, con el concepto de edad reproductiva, la predicción y la prevención de la infertilidad, a su vez el uso de estas pruebas en la preservación de la fertilidad, qué técnicas disponemos para evaluar la reserva ovárica y cómo es el proceso de decisiones en esta paciente. Es una agenda bastante ambiciosa para el tiempo que tengo, pero voy a hacer lo posible por cubrirla durante estos próximos 20 minutos. Sabemos que la población de óvulos se va disminuyendo desde la vida fetal, desde los 5 meses de gestación hasta el nacimiento, y es en la pubertad que se tiene una disminución muy significativa de 20 millones de óvulos pasamos a 200.000 óvulos, y vemos cómo hacia mediados de la década de los 30, de esos 200.000 ya nos quedan 10.000, y en los años de la posmenopausia quedan de 1.000 a 2.000, por procesos de muerte celular preprogramada, de apoptosis o de atresia folicular. Vemos también que el proceso de foliculogénesis no es lo que sucede en los primeros 14 días del ciclo menstrual, sino vemos que en el humano este proceso de foliculogénesis se puede gestar durante más de 120 días, y vemos que el pool de folículos primordiales viene desde la vida intrauterina, se va disminuyendo con el tiempo. Nosotros somos capaces de evaluar la reserva ovárica desde el momento que encontramos folículos antrales, desde el punto de vista imagenológico y desde el punto de vista serológico. ¿Qué es la reserva ovárica? Es el número en cantidad de ovocitos que se tiene en un momento determinado en el ovario, que tiene una correlación inversa con la edad y que es variable entre mujeres de la misma edad. Las pruebas de las cuales disponemos para evaluar la reserva ovárica son ciclodependientes, o sea, que se deben hacer durante la fase folicular, y tradicionalmente son la medición de la hormona folículo estimulante, FSH, del estradiol y de la inhibina B. Existen también pruebas dinámicas que ya han caído en desusos, como las pruebas de challenge con citrato de clomifeno, con FSH, etcétera, que las vamos a mencionar muy brevemente, pero que ya no son de utilidad clínica. Y tal vez las perlas doradas de la evaluación de la reserva ovárica desde el punto de vista serológico es la medición de la hormona antimuleriana o AMH, y las pruebas imagenológicas, básicamente el ultrasonido endovaginal con el recuento de folículos centrales. La reserva ovárica se ha insertado dentro de la evaluación de las parejas infértiles, no solamente para las parejas que van a recibir tratamiento o para predecir cómo va a ser la respuesta ovárica a un protocolo de estimulación en técnicas de reproducción asistida, sino que ya vemos que dentro de los estudios básicos de fertilidad se propone la utilización de estas técnicas para saber qué decisiones debemos tomar o con qué celeridad debemos tratar estas parejas. Es así como en esta publicación que les recomiendo revisar, del grupo de Sandra Carson y Amanda Cullen del grupo de la Universidad de Yale, que se publicó recientemente, hace un par de meses, este año, sobre diagnóstico y manejo de infertilidad. Ustedes ven que en este organigrama ya se incluye, cuando hay evidencia clínica de ovulación en estas pacientes, hacer las pruebas de reserva ovárica. Ustedes lo observan muy claramente en esta parte del organigrama, como ya es recomendado. ¿Y qué pruebas de reserva ovárica se recomiendan y en esta publicación la revisan? Como les decía, la medición de la hormona antimuleriana, que es una glicoproteína producida por las células de la granulosa de los folículos en crecimiento, de folículos antrales en adelante, que tiene un alto valor predictivo específicamente
para saber cómo van a responder las pacientes a una estimulación ovárica y que se puede ver disminuida fisiológicamente en pacientes con obesidad y en pacientes que toman anticonceptivos orales. Debe tenerse en cuenta que la interpretación de los resultados de hormona antimuleriana depende del tipo de ensayo que se utilice o el tipo de técnica que se utilice. Y tradicionalmente la que más se ha utilizado es la que utiliza la tecnología Beckman-Coulter. Tiene un costo relativamente bajo comparado con otras técnicas. La medición de FSH estradiol en la primera mitad del ciclo, pues se ha utilizado tradicionalmente, pero no es mejor que la hormona antimuleriana como predictor de reserva ovárica, y los valores umbral son tener una FSH que esté por debajo de los 10 a los 15 nanogramos, teniendo en cuenta que el estradiol esté por debajo de los 75 picogramos en promedio, perdón, para que la FSH tenga validez. Esta tiene un costo similar al de la hormona antimuleriana, pero la que se equipara en forma hombro a hombro con la medición de hormona antimuleriana es tal vez la técnica imagenológica por el recuento de folículos antrales. Esos folículos antrales contados por ecografía, es la suma de folículos entre 2 y 10 milímetros en ambos ovarios, es muy confiable. Sin embargo, en mujeres obesas tiene una confiabilidad limitada y se debe hacer en centros experimentados en esta técnica. Esto tiene un costo mayor, por lo menos en el escenario donde trabajan estas dos autoras. Les hablaba de las pruebas dinámicas que ya han caído en desuso, la prueba de estímulo con citrato de clomifeno, que se hace midiendo la FSH y los niveles de estradiol en el día 3 del ciclo, luego estimular 5 días con citrato de clomifeno y luego volver a medir la FSH después en el día 10. El test effort, que es utilizando una dosis única de FSH de 300 unidades que se da en el día 3 del ciclo después de medir los niveles de FSH y estradiol, y al cuarto día se miden los niveles de estradiol. Y la otra es la utilización de análogos de la GNRH, en este caso la triptorelina, como se describió inicialmente, dosis de 0.1 miligramos o 100 microgramos, administrada por vía subcutánea, midiendo FSH, estradiol y inhibina B en día 3 del ciclo, y volverlos a medir en día 4 del ciclo después de la administración de esto. Como les digo, estas técnicas solamente por interés histórico las menciono, porque ya no son de utilidad clínica. Como les comentaba, la hormona antimuleriana es una hormona glicoproteica producida en la gonada primitiva, en la mujer, en las células de la granulosa de folículos preantrales y antrales tempranos. Su producción es independiente del estímulo gonadotrófico, puede verse disminuida en mujeres que toman anticonceptivos orales y tiene una relación inversa con la edad. Y esta disminuye característicamente antes de que se puedan ver elevados los niveles de FSH como indicativo de reserva ovárica limitada. La inhibina B es una hormona también glicoproteica producida también en folículos preantrales, y su tarea es ejercer el mecanismo de retroalimentación negativa a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, y con el aumento de la FSH y el acortamiento de la fase folicular, esta ese puede ser un indicativo de que los niveles de inhibina B están disminuidos como consecuencia de disminución de la población folicular. También tiene una relación inversa con la edad. No es de utilidad clínica, no es de mayor utilidad que la hormona antimuleriana, hago la salvedad. Igualmente, los niveles de FSH y estradiol, que ya comentamos cuáles son las reglas del juego, medirlos en los primeros días del ciclo menstrual, entre el día 2 y el día 4, y tiene una gran variabilidad intra e interciclo en las diferentes pacientes, y como condición sine qua non debe asociarse a medición de niveles de estradiol, los cuales deben estar en promedio entre 60 y 80 picogramos para que uno pueda decir que los niveles de FSH son confiables. La técnica de evaluación del recuento folicular antral es con el advenimiento de la ecografía transvaginal, ya hace un par de décadas. Es de gran utilidad, de gran versatilidad, y se equipara hombro a hombro con la medición de hormona antimuleriana.
no son complementarios. En nuestro centro particularmente las hacemos las dos, porque aprovechamos la ecografía transvaginal inicial de evaluación de una paciente. Ya que estamos allí, pues miramos los ovarios, y ya que estamos en los ovarios, pues contamos los folículos. Pero no reemplaza, no, es decir, puede hacerse esta sola o la hormona antimuleriana como predictor de reserva ovárica, pero como les digo, hacerlas ambas puede uno intentar hacer algún tipo de correlación para esto, pero la una puede reemplazar perfectamente la otra. El volumen ovárico por ultrasonido tiene una gran variabilidad, varía con la edad, dentro del mismo ciclo y de uno a otro ciclo, por lo cual ha caído en desuso. Y el recuento folicular antral, como les decía, es en ultrasonido 2D, la suma de folículos entre 2 y 10 milímetros en ambos ovarios en la fase folicular temprana, idealmente. El recuento folicular antral tiene una baja variabilidad interciclo e interobservador, lo cual lo hace de gran utilidad. Son equivalentes, de acuerdo a los estudios de Antonio Lamarca en Modena, en Italia, en esta revisión, esta excelente revisión que hizo en el Update de Human Reproduction hace ya unos años, encuentra que son de equivalencia igual. Una pregunta importante para hacerse es si las pruebas de reserva ovárica predicen el potencial reproductivo en la mujer sin fertilidad comprobada. La reserva ovárica y las tasas de fertilidad es sabido de todos que disminuyen a medida que avanza la edad de la mujer. Los marcadores de reserva ovárica son, sin embargo, pobres predictores de fertilidad. Y básicamente, en cuanto a fecundidad se refiere, que es la probabilidad de lograr un embarazo en un ciclo determinado, en la probabilidad acumulada de embarazo, en la incidencia de infertilidad y en el tiempo para la concepción. Una hormona antimuleriana baja o un recuento folicular antral bajo no predicen infertilidad, nos hacen tomar decisiones acerca de cómo debemos manejar la infertilidad de una paciente si está consultando por infertilidad, o darle consejería si debe preservar la fertilidad, pero no se asocian a infertilidad per se. Es una mujer joven con una hormona antimuleriana baja sin factores de riesgo, puede embarazarse perfectamente en su casa, no se debe rotular como infértil. Las pruebas de reserva ovárica predicen el potencial reproductivo en las mujeres con infertilidad. Realmente no son más útiles que la edad de la mujer para predecir la posibilidad de embarazo, y no son superiores a modelos predictores de embarazo en los siguientes 12 meses. Hay un modelo que es el modelo de UNO, que tradicionalmente se ha usado, se describió ya hace algunos años, que tiene en cuenta la edad, la duración de la fertilidad, la historia de un embarazo previo o no, los parámetros del espermograma y el estatus de referencia para evaluar estas pacientes. En el caso de pacientes que se decida llevar a inseminación intrauterina, nosotros exóticamente hacemos inseminaciones intrauterinas en nuestro centro, que característicamente se ha indicado en pacientes o con infertilidad inexplicada, o con factor masculino leve, o endometriosis en estadios 1 y 2. No ha mostrado que hacer marcadores de reserva ovárica en estudios retrospectivos tenga ninguna utilidad. Y el estudio Amigos, que ese sí fue un estudio prospectivo aleatorio, donde se incluyeron más de 900 pacientes, la hormona antimuleriana particularmente no mostró tampoco ninguna utilidad en este grupo de pacientes. Para fertilización in vitro, sin embargo, la medición de la reserva ovárica sí es de gran utilidad. Tanto la hormona antimuleriana como el recuento folicular antral, básicamente para predecir cuál va a ser la respuesta a la estimulación ovárica y poder elegir el protocolo de estimulación que uno va a utilizar en la superovulación de estas pacientes. Los niveles de hormona antimuleriana bajos, sin embargo, no deben ser utilizados para disuadir a una paciente de no hacerse un tratamiento o de rechazar tratamientos. Las pruebas de reserva ovárica como predictores de tasas de embarazo de nacido vivo. ¿Qué información tenemos al respecto? Con las dos más utilizadas, la AMH y el recuento folicular. Son excelentes predictores cuantitativos de respuesta ovárica y de número de óvulos. Los resultados, sin embargo, son contradictorios como predictores cualitativos. En cuanto a calidad ovocitaria, esto no nos habla de calidad de los óvulos,
en cuanto a tasas de embarazo y tasas de nacido vivo. Hay otros factores que hay que tener en cuenta cuando se habla de estos predictores cualitativos, como la edad de la mujer, la calidad del semen, qué tipo de protocolo de estimulación ovárica se utilizó, qué procedimientos de laboratorio y cuál es el comportamiento usual del laboratorio de reproducción asistida y particularmente en cuanto a tasas de fertilización y desarrollo embrionario. Otra pregunta es si debemos combinar pruebas de reserva ovárica, ya habíamos mencionado algo hace unos minutos. Realmente no se aumenta con la combinación del uso de pruebas de reserva ovárica, recuento folicular y hormona antimuleriana, no aumenta el valor predictivo comparado con el valor predictivo de cada una de ellas individualmente. Y en modelos de regresión de multivariables, estos son realmente complicados de aplicar en la clínica diaria y tampoco han mostrado superioridad a la utilización individual de cada uno. Contestemos la pregunta de qué es la pobre reserva ovárica para seguir hablando de esto. Es decir, las pruebas de reserva ovárica son un indicador muy valioso que nos hablan sobre la población numérica de folículos en los ovarios. La respuesta a la estimulación se refiere al número de ovocitos que se obtienen en un momento determinado. Y a propósito de esto, se reunieron en el año 2010 en el Leoso Campus en Bolonia un grupo de expertos liderados por líderes de opinión europeos y definieron los criterios que tradicionalmente se conocen desde hace más de 10 años como los criterios de Bolonia. La edad reproductiva avanzada, que la definieron como de 40 años o más, como factor de riesgo para pobre respuesta, baja respuesta a estimulación previa, definida como menos de 3 ovocitos con una estimulación convencional, y pruebas de reserva ovárica normales, o sea, recuentos foliculares centrales menores de 5 a 7 folículos entre ambos ovarios y niveles de hormona antimuleriana menores a 1.1 nanogramo se incluyen como criterios. Recientemente, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la ASRM, en diciembre del año pasado, publicó este comité de opinión en el Fertility and Sterility y incluye dentro de estos criterios de pobre reserva como 2 ciclos de pobre respuesta ovárica a una estimulación máxima. Deberían ser criterios suficientes para definir baja respuesta independientemente de la edad o de la ausencia de pruebas de reserva ovárica anormales o de factores predictores de baja respuesta. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la siguiente pregunta que podemos o debemos hacer es ¿a quién se le debe examinar la reserva ovárica? En el estudio de la pareja infértil, ya vimos en el estudio de Sandra Carson del grupo de Yale, que publicó en el JAMA y se los recomendé al comienzo de la presentación, es en el estudio de la pareja infértil, pues los parámetros fundamentales sobre los cuales uno establece pronóstico y establece la estrategia de tratamiento están dados por la edad de la mujer particularmente, el diagnóstico y el tiempo de duración de su fertilidad. Las pruebas de reserva ovárica indudablemente añaden información pronóstica en la consultoría de estas pacientes de entrada en el estudio básico de fertilidad y en la planeación del tratamiento, ya que evalúan ese pool ovocitario en estas mujeres. Los marcadores de reserva ovárica, sin embargo, no son infalibles y tampoco son un factor determinante para saber si una paciente tiene inhabilidad para concebir. Ellos no deben ser utilizados en mujeres no infértiles y en mujeres que no han probado su fertilidad y tampoco se recomienda en este comité de opinión de la ASRM para promover la criopreservación electiva de ovocitos para preservar fertilidad. No tienen mayor utilidad. Hay algunas condiciones que se sabe que pueden afectar la reserva ovárica, como son algunas enfermedades malignas hematológicas, algunas enfermedades
no malignas hematológicas, como es el caso de las hemoglobinopatías, las talasemias, las enfermedades de las falciformes y la anemia plástica, que la enfermedad per se puede afectar la reserva ovárica, pero más aún su tratamiento, que implica la utilización de compuestos gonadotóxicos. Algunos errores congénitos del metabolismo, que ustedes los ven anunciados en esta columna, también se asocian a la disminución de la reserva ovárica, y algunas enfermedades autoinmunes también se asocian a este problema, y el tratamiento de ellas cuando requieren de terapia inmunomoduladora con agentes quimioterapéuticos también afecta a la reserva ovárica, y allí es donde pues debemos nosotros recomendar evaluar la reserva ovárica para establecer la pertinencia de preservar fertilidad antes de iniciar tratamientos en estas pacientes. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, que la publicó Norbert Gleicher de Nueva York en su centro ya hace unos 7 años, y es el encanecimiento o el envejecimiento de los servicios de fertilidad. Si esto es una revolución que vamos a enfrentar y que no estamos listos para enfrentarla. Pero si ven en su centro, en los 6 años transcurridos entre el 2006 y el 2012, ven cómo tanto la media como la mediana de edad de las mujeres que están consultando allí está incrementando. Y ven cómo la media y la mediana de hormona antimuleriana en esas pacientes entre el 2006 y el 2012 está disminuyendo. Entonces, es algo que nos enfrentamos en la vida real. Es algo que no es solamente un problema de los centros de fertilidad, sino que en las prácticas ginecológicas y obstétricas generales, en los consultorios, tenemos que estar muy conscientes de saber que la edad definitivamente golpea la reserva ovárica, que los marcadores de reserva ovárica son inversamente relacionados con la edad cronológica de la mujer. Este es otro paper que quiero recomendarles, es de una pupila nuestra, la doctora Ana Milena Angarita, quien hizo su especialidad en ginecología obstetricia en el Johns Hopkins. Cuando escribió esto, publicó esto en Fronteras en Oncología, hace ya unos 5 años. Es una excelente revisión sobre preservación de fertilidad. Ana Milena actualmente trabaja para el Thomas Jefferson en Filadelfia. Desafortunadamente no se dedicó a la medicina reproductiva, sino a la medicina materno-fetal. Pero esa revisión de verdad se las recomiendo. Ustedes tienen la referencia aquí para que la revisen sobre preservación de fertilidad. Y ella lista aquí los medicamentos quimioterapéuticos o gonadotóxicos y los clasifica como de alto, mediano y bajo riesgo. Y ustedes los ven aquí mencionados, siendo los agentes alquilantes los más gonadotóxicos, y en esas pacientes, antes de comenzar tratamiento y después de completar la quimioterapia, se pueden hacer las pruebas de reserva ovárica antes de comenzar tratamiento, con la intención de preservar fertilidad si es pertinente, dada la edad y la paridad y el deseo de fertilidad de la mujer, y después del tratamiento para evaluar el impacto que esto tuvo. Las técnicas de preservación de fertilidad creo que no son el objeto de discusión en esta charla, pero lo traigo a colación porque indudablemente para nosotros evaluar el potencial realista de preservar la fertilidad de una paciente que va a ser llevada a tratamientos gonadotóxicos con las indicaciones que ya les mencioné, las pruebas de reserva ovárica sí nos dicen qué potencial podemos tener en estas pacientes. Hay algunas enfermedades genéticas que conducen a una insuficiencia ovárica prematura, y la medición de reserva ovárica en estas pacientes es también absolutamente pertinente. Antonio Lamarca, este autor de la Universidad que trabaja en Modena, con Manuela Simoni y su grupo, publicó recientemente en el Journal de Reproducción Asistida y Genética una revisión maravillosa sobre enfermedades genéticas que conducen a insuficiencia ovárica prematura, y ustedes las ven aquí enumeradas. Particularmente les llamo la atención sobre las mutaciones BRCA1 y 2, ya que la preservación de fertilidad, la indicación oncológica más frecuente que tenemos es en mujeres con cáncer de seno, pero en las que tienen mutaciones BRCA1 y 2, sabemos que antes de iniciar tratamiento gonadotóxico, esas pacientes ya tienen reserva ovárica disminuida.
La endometriosis, pues ustedes saben que la endometriosis puede impactar negativamente la reserva ovárica, particularmente el fenotipo de endometriosis ovárica y sus tratamientos quirúrgicos inapropiados o por manos que no cuidan la reserva ovárica impacta la reserva ovárica y en estas pacientes se debe pensar en preservar la fertilidad, ya que uno de sus problemas grandes es la infertilidad. En los fenotipos de endometriosis superficial e infiltrante profunda existen algunos estudios, como el publicado por Carrillo en el año 2016, en el JAR también, que pueden verse impactada la reserva ovárica aún antes de ser llevadas a cirugía estas pacientes. Bueno, con esto espero haber cumplido los objetivos y haber recorrido toda la agenda. Esta es una diapositiva final del Hospital Royal Victoria de la Universidad de McGill, que ya no funciona en este edificio, pero allí fue donde tuve el privilegio de entrenarme cuando llevé a mi hija de 10 años a ver el hospital donde había estudiado su papá. Lo primero que me dijo era que no podía creer que yo había estudiado en ese vejestorio. Buenas tardes para todos y les agradezco su gentil atención. Espero las preguntas para el momento de la discusión. Gracias.